Shalom para todo el pueblo de Israel disperso en todas las naciones. Estamos viendo estas enseñanzas acerca de la teología de reemplazo. Aunque hace unos años ya hablamos de la parte que voy a hablarles ahora, que es la parte 2, donde veremos y vimos también la teología del dominio ahora o del reino ahora. Vamos a hacer un repaso de esto mismo. El espantoso engaño de la TDR, teología de reemplazo, se ha convertido en un problema en los 2 últimos milenios y se niega a desaparecer. Sus defensores acérrimos han ido tan lejos que afirman que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, cruel, déspota. Era el Dios de los judíos. En oposición a Jesús, el Dios de nuestro Nuevo Testamento, que es amoroso, amable y compasivo, que ha reemplazado a Yahvé o Jehová, como le dicen, como Señor de la Iglesia o la Nueva Israel. Ahora somos un Israel espiritual, dice. En otras palabras, el pueblo de Jesús ha reemplazado al pueblo de Yahvé o de Jehová o del Padre. El funcionalismo innato de esta enfermedad espiritual, porque es una enfermedad, entre los que predican a Jesús, está tan extendido que no puede invertirse en su totalidad y ser eliminado hasta que comience el reinado milenial de Yeshua el Mesías. Pero cuando Él regrese, pues se va a venir ya a juzgar, será demasiado tarde. Incluso aquellas doctrinas benignas de la Iglesia, como son el reino, la teología del reino ahora, o la teología del dominio, en las que la Iglesia convertirá al mundo al cristianismo, dicen, mediante el establecimiento de la Biblia como una constitución global y mediante la cual todos los poderes y autoridades mundiales serán ganados y se pasarán al cristianismo. Son esfuerzos por eliminar también a los molestos judíos. Prueba de esto son los sucesos históricos como las cruzadas, la Inquisición, los pogroms y actualmente lo que sucede con los árabes radicales, encabezados por el islamismo radical contra nuestro pueblo judío. La teología del dominio ahora, o del reino ahora, no es más que una farsa papal de Roma, diseñada para conseguir el apoyo de los protestantes en lo que sería un esfuerzo de la nueva era, New Age, para liquidar a la raza judía mediante la teología en lugar de la espada o las armas, convenciendo de que el hombre del siglo XX no responderá favorablemente a ninguna eliminación de los judíos. Así que no se puede derramar sangre ahora. Entonces, en estos últimos días vemos un mayor resurgimiento de la teología de la Iglesia. Yo cuando estudiaba en la Universidad Católica se hablaba mucho de la Iglesia aquí, la Iglesia allá, en el catolicismo, y ahora lo mismo oigo en las iglesias cristianas, protestantes o evangélicas. Esta teología es diseñada con el fin de subyugar y eliminar al judío. Sépalo bien. En estas diversas aplicaciones de la TDR, el judío no tiene el menor futuro, a menos que esté de acuerdo en formar parte y fusionarse con la gran iglesia, asimilando sus preciosas costumbres que tiene el judío, fiestas, sábados, el séptimo día y el resto de la identidad nacional, por medio de la incorporación, o para ser más exactos, por medio de la desaparición o integración dentro de la iglesia. Es algo terrible, es algo que no nos hemos dado cuenta, por eso es importante atacar esta teología de reemplazo. Estas espantosas teologías
consideran que todo lo judío es legalista, ¿ah? Y representa al anticristo. Las costumbres judías no son bienvenidas en los sistemas eclesiales. Y resulta fascinante que la Iglesia posea ese deseo insaciable de instituir la ley bíblica y la soberanía de la Iglesia sobre toda la tierra. Por una parte, es bueno, si fuera solamente como un tránsito hacia implantar la Torá, el gobierno del Eterno a través de sus mandamientos de Sagrada Escritura. Están difundiendo las leyes del Eterno, cuando uno de los principales errores en el seno del cristianismo es el rechazo mismo y negar la validez de la Torá, de la ley, de la instrucción del primer pacto en los tiempos del nuevo pacto. Entonces pasamos ahora a lo que queremos decir en nuestro tercer capítulo de cuál es la solución a la teología de reemplazo. ¿Cuál es? ¿Ya? Hay mandamiento, mitzvah, de estudiar, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y por desobedecer esto, el pueblo de Israel vivió tantos siglos oprimido. En Yeshayahu, Isaías 5:13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, y sus gobernantes perecieron de hambre, y su multitud se secó de sed. También creo que lo repite en el libro de Hosea. Sí. Tenemos todos que escudriñar las Escrituras. Falta conocer la palabra del Señor. Tenemos que revisar las Escrituras para ver si lo que se está predicando está de acuerdo con esas Sagradas Escrituras. ¿Está de acuerdo con la Biblia, con la palabra del Señor? Aquí tengo la Sagrada Escritura. Una de las mejores traducciones que hay está la Cantera Iglesias. Tengo también aquí la Reina Valera, la Biblia textual y otras versiones más. Entonces, es importante entender esto. ¿Ya? Le dijo el Señor a Yehoshua, ¿ya? Solamente esfuérzate, sé muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que mi siervo Moshe, la ley que mi siervo Moshe te ordenó que sigas. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que tengas buen éxito y prosperes en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. Si mantienes este libro de la Torá en tus labios, en tu boca, y meditas en él de día y de noche, meditas en este libro de día y de noche, para que tengas cuidado de actuar de acuerdo a todo lo que está escrito en él, a lo que está escrito en este libro, lo que está escrito acá, en este sagrado libro o biblioteca de libros. ¿Ya? Entonces tus empresas prosperarán y todo te saldrá bien. Josué 1, 7 al 8. No debemos creer palabras humanas sin confrontarlas con las Sagradas Escrituras. No. ¿Ya? Sea de quien sea. Y así no estaremos diciendo amén, amén a muchas mentiras. Shaul, el apóstol Pablo, cuando fue a Berea, dice que ellos escudriñaban para ver si lo que él decía era de acuerdo a la palabra. A ver, si es que es así, a ver. Ah, bueno, ya escudriñaban. ¿Qué escrituras escudriñaban? El Antiguo Pacto, la Tanaj, como llamamos en hebreo. Ya no existía el que llaman Nuevo Testamento, que se llama en realidad Pacto Renovado o Nuevo Pacto a más aceptación. De esa manera, él dice que ellos escudriñaban para ver si era verdad. Y eso debemos hacer todos hoy. Hay intentos de luchar contra la teología de reemplazo, pero déjeme decirles que van a conseguir muy poco. ¿Ya? Porque no están yendo al objetivo de la forma correcta, dice, por ejemplo, el rabí Moshe Kunichowski. Primero, querer reconciliar la iglesia con los judíos es como querer unir luz y tinieblas. Uy, qué grave, ¿no? Es que es así. Estamos denunciando esta teología.
No se puede mezclar las cosas. Los ministerios sobre los últimos días se esfuerzan sinceramente en reconciliar la iglesia con los judíos. Y en este caso están, en el mejor de los casos, están perdiendo su tiempo. Y de hecho se están convirtiendo en parte del problema, en lugar de formar parte de la solución. Este ministerio es de hecho el falso reconocimiento de que existe una entidad gentil aparte de Israel. ¿Cómo es posible? Llamada la iglesia. ¿Cómo podemos usted y yo tener un ministerio y ministrar a una entidad que es totalmente ficticia? No existe, la iglesia nunca existió aparte de Israel. Usted puede ver el discurso de Estefan en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, donde él dice que la iglesia estaba en el desierto. La han traducido la Septuaginta, Eclesia, la Cajal, la congregación de Israel. No nació en Pentecostés del año 34. ¿Sí? No nació. Si queremos, podríamos decir que nació en el primer Pentecostés, que fue en el monte Sinaí, cuando el Señor entregó su Torá, sus sagrados mandamientos. Pero ya más antes estaba esa congregación de Israel. Entonces, el único ministerio aceptable al Padre Celestial es, hermano amado, un ministerio a las víctimas del sistema eclesial humano llamado la iglesia. Un ministerio a la iglesia, a fin de reprender con amabilidad, regañar y corregirles para que vengan al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Teshuvah en hebreo quiere decir volverse a hacer la voluntad del Señor, a la palabra que el Señor dio a través de su siervo Moshe y de sus profetas. Es esa la Teshuvah, ese es el arrepentimiento. Renunciando a la teología y a la práctica de la entidad separada. No puede estar separado, no puede estar. Ya. Dice en Romanos capítulo 11, el rabino y Sheliach, Shaul Pablo, que ha sido injertada las ramas en el olivo. ¿Cuál es el olivo? Israel. No falta uno, dice Cristo. No, está hablando de Israel, el apóstol Pablo, el Sheliach Shaul y rabino. ¿Ya? Entonces, es importante que renuncie entonces la iglesia que hoy está sin Torah, sin ley, que renuncie a la teología y práctica de esa entidad separada y sea traída al Israel otra vez, al que es el olivo original, el buen olivo, donde todo el mundo será bienvenido. Me recuerda lo que dijo y dice Simcha Perlmutter, el rabino ultraortodoxo del desierto de Israel, convertido al Mesías. Dice que me escriben muchos del mundo, dice, ¿no? Diciendo, venga para acá, venga usted, es bienvenido a nuestra iglesia fulana, sutana. No, le dice, no, son ustedes que tienen que venir a nosotros. Es así. Son los cristianos que tienen que venir al pueblo de Israel, al pueblo judío, a beber de esas aguas. ¿Ya? En este Israel del nuevo pacto, la pared intermedia de separación ha sido permanentemente derribada y Yeshua honra su Torá. Los gentiles han sido introducidos, esa pared se derriba, es para que los gentiles entren a ser parte de lo que Israel recibió del Eterno. No es para formar una entidad aparte. El atrio de los gentiles se había hecho una separación y Shaliach Shaul dice, se ha derribado para que ellos puedan entrar, a recibir y beber, a comer de esa palabra, de esa leche espiritual. ¿Me entiende? No es formar una entidad como se hizo en el concilio de Nicea cuando se creó el catolicismo romano. Y de ahí salió la iglesia evangélica con los diversos grupos protestantes y demás. Entonces, la auténtica Teshuvah bíblica es que la iglesia vuelva a su raíz israelita mesiánica.
Jamás podemos unir dos entidades distintas, una hecha por el Eterno, el Todopoderoso, y otra por el hombre. No se puede unir así. En segundo lugar, dos entidades distintas que representan a dos reinos distintos. ¿Cómo es posible solucionar de esta forma? ¿Ya? Los ministerios que con muy buena voluntad se esfuerzan al máximo por hacer que dos entidades separadas, cuyo objetivo es reemplazar al rival, aprendan a amarse y llevarse bien. Es imposible. Nunca lo lograrán. Es como que poner a comer juntos a un león con un antílope. ¿Ya? Entonces, porque tienen lealtades diferentes. Una es leal a Jerusalén, otra es leal a Roma. ¿Ya? Tienen distintos Shabbatot, distintos sábados. Una guarda el Shabbat original, otra guarda el domingo. ¿Ya? Tienen diferentes días de fiestas. Nosotros guardamos cabañas, guardamos Simchat Torah, Rosh Hashanah, guardamos Shavuot o Yom Hamishim, guardamos Hakamatzot, Pesach en el 14 de Aviv, no una Pascua hecha arbitrariamente en un domingo de Pascua, en un primer día de la semana, no, son diferentes, ya. Una manera de pensar diferente tiene cada una referente a la tierra de Israel. Para nosotros Israel es nuestra tierra. Y otros todavía la siguen llamando Palestina. La siguen llamando la tierra de Canaán. ¿Sí? Pero esa es la tierra dada por el Eterno a su pueblo Israel. ¿Ya? Ellas no han recibido el mandato divino de llevarse bien, puesto que representan a dos reinos diferentes, a dos espíritus diferentes. Una representa el reino de la luz y otra representa el reino de las tinieblas y las sombras. Así nomás, así nomás. Cese y desista de su obra carnal, dependiendo de su entendimiento, o peor aún, del entendimiento tradicional de lo que es o no es Israel. No, hay un solo entendimiento. Es la voluntad revelada de Elohim tener un solo rebaño, con una unidad total. Un solo rebaño, no hay dos rebaños. No es eso que dicen, para Israel el Señor tenía la ley, Israel tiene otras cosas para ellos, pero para nosotros los gentiles, dicen cristianos. Yo condeno rotundamente porque sé que eso no es así. No es así. Solamente existen dos pueblos. Unos son gentiles, paganos, idólatras, y otro Israel. El Israel, uno solo, que cuando vino el pacto renovado con ese mismo Israel, el llamado es para que todo Israel y los gentiles se vuelvan a la verdad y a su Mesías, que es Yeshua. No es un Dios del Antiguo Testamento, otro Dios del Nuevo Testamento. No, es el mismo, es uno solo. Yeshua HaMashiach es el brazo, el Zeroach de Adonai. Es la Dabar de Adonai, el verbo, la palabra hecha carne, el logos del Yod Hebatei, del seré quien seré, que después fue el yo soy el que soy y ahora es el que era, el que ha de venir. Es el mismo. De esa manera, hermano amado, es la voluntad del Señor tener un solo rebaño, una unidad total, no dos rebaños. Y con algunas cosas de pronto similares, algunos aspectos de entendimiento ecuménico, y ahí vamos a seguir. Deténgase, cese, desista de hacer eso. La doctrina de la teología de reemplazo se halla tan profundamente arraigada en los círculos de la iglesia de todas las denominaciones que a menos que se aplique de inmediato una solución bíblica definitiva a este tremendo lío y se haga sin reservas, no nos queda más remedio que esperar la llegada del Mashiach en su segunda venida que nos enseñe correctamente. Pero esperar que Yeshua arregle las cosas a su regreso. No, Él va a venir a juzgar ya.
Él nos recuerda que seremos justificados por nuestras palabras. Y por esas mismas palabras, enseñanzas, seremos condenados. Se refiere a las enseñanzas. Mateo 12:37. Hay dos obras excelentes, las mencionas el rabino Moshe Knuchevsky, de Malcolm Brown, un gran siervo que he leído también muchas cosas de él, un judío convertido a Yeshua, en su obra How Our Hands Are Stained White Blood, y también Hal Lindsey en su obra The Road de Two Holocausts, donde los datos anteriores están bien documentados, con citas directas y acciones de los primitivos padres de la iglesia. Disculpen que no hablo bien el inglés. En Jacob, en Santiago 3:1, Yeshua nos recuerda que muchos no deben pretender ser maestros de las Escrituras, puesto que recibirán mayor juicio por los errores transmitidos. Y Sheliach Shaul Pablo, el rabino y apóstol, declara que si estamos dispuestos a juzgarnos a nosotros mismos, no seremos juzgados por Yeshua, nuestro juez. Primera de Corintios 11:31. Por tanto, es preciso eliminar la teología de reemplazo y hacerlo ya mismo, de inmediato, por encima de toda duda. Pero el problema para los creyentes sinceros, de corazón puro, es cómo hacerlo. La urgencia clama por una solución basada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Aquí tengo la Biblia, con 73 libros. Y si quieren, unimos más Enoch, porque también se menciona en las Escrituras. No fue que la Iglesia Católica le añadió estos libros, los 7 libros deuterocanónicos, no son libros apócrifos, otros son libros apócrifos. Fue que la sociedad bíblica los sacó hace 100 años atrás, por presión de la sociedad bíblica, creo que irlandesa o escocesa, porque iba a retirar su dinero de apoyo a la sociedad bíblica. Así fue, señores, evangélicos, protestantes y demás grupos cristianos, por si no lo saben, abrieron bien. De esa manera, el problema para los creyentes sinceros de corazón puro es, entonces, hay que dar una solución basada en la Sagrada Escritura. Basta ya. Basta ya de compromiso o fidelidad al hombre. La gente dice, no, es que ese fue mi sacerdote, él es mi pastor, yo nací con él y demás. Señores, el Mesías está por encima de todo. Si tu pastor está mal, tienes que hablarle, decirle, y si no acepta, qué pena tienes que... Nuestros padres de pronto hasta eran, no sé, idólatras, o algunos, quién sabe, tenían padres que eran brujos. ¿Acaso usted por fidelidad a su padre va a seguir de brujo, de católico, de no sé qué era, de no sé qué religión? No. Sea fiel al Padre Celestial, enséñale. Y si ellos no quieren, pues qué pena, qué tristeza. Yo también, yo no quise salirme de la Iglesia Católica por años. Yo les fui a hablar a ellos, les fui a decir, pero no quisieron aceptar, entonces automáticamente estuve fuera. ¿Me entienden? Entonces, para eliminar estas creencias, lo primero es demostrar que la TDR, la teología de reemplazo, se alimenta de un falso sistema de creencias. Y vamos a hacer eso. Les recomiendo que lea un libro muy bueno de Hislop, The Two Babylons, las dos Babilonias, de Ralph Woodrow también, Babilonia, misterio religioso. Lea esos libros, son muy buenos. También de aquel famoso, ¿cómo se llama? Yats o Ron, no sé qué, que habla La mujer cabalga sobre la bestia. Lea, estudie. No quiere leer. Y de pronto podría ser bueno que lea de Hans Graf, Cristianismo en Crisis. También haría muy bueno. Son personajes que hablan duro. Y de pronto es bueno que estudie también a Leonard Ravenhill. ¿Sí? ¿Por qué no llega el avivamiento? Qué bueno, ¿verdad? Bueno, shalom para todos. Bendiciones, queridos amigos. Y dele like, dele me gusta y suscríbase. Que el Eterno les bendiga. Quien estuvo con ustedes y seguiremos hablando
Sheliach y rabino Yehoshua Ben Sadok de la Congregación Israelita Mesiánica en Bolivia. Bendiciones para todos. Puede conectarse con mi persona a través del número de WhatsApp 591, que es el código de Bolivia, 60949494. Shalom Alejem, paz, salud y prosperidad para todos. Amén.